Pasen. Bienvenido. Recuerda, Dios tiene el poder de cambiar tu historia. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti. Bienvenidos. Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Quiero agradecer la invitación de Gio y de su esposa, decirles que nos hemos sentido en casa, realmente. Hemos podido disfrutar este tiempo, llegamos ayer, ¿no? al mediodía casi, y desde ese momento en adelante no paramos. Gio es excelente anfitrión, ¿sí? Y nos hizo recorrer casi todo Quito. Gracias a nuestros anfitriones, a los hermanos con los que hemos compartido, ha sido una bendición realmente. Muy bien, quiero hablarles en esta mañana sobre la visión de Dios en tiempos de crisis. Visión de Dios en tiempos de crisis. Y vamos a ver básicamente dos grandes temas. Vamos a hablar de soberanía de Dios en primer lugar y también vamos a hablar de visión de Dios, ¿sí? Y para ello quiero que me acompañe al segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 8 hasta el 23. Yo voy a dar lectura en la Reina Valera del 60. Yo soy un poco viejo en estas cosas de la fe, así que esa es la versión con la cual me crié, me acostumbré, pero estamos en la libertad de utilizar cualquier versión que usted cargue en esta mañana, ¿sí? Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23, quiero dar lectura en esta mañana. Y es una historia muy interesante, es una historia muy fascinante de la cual vamos a desprender las enseñanzas en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo,
no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vamos a ver una primera parte en este mensaje donde vamos a enfatizar y vamos a comprender que Dios tiene el control realmente de la situación. La época en la cual nosotros estamos leyendo este pasaje de la Biblia era un tiempo donde Siria era una potencia militar, ¿sí? Y Siria tenía tensión, tenía un conflicto con Israel y también con otros países. Pero dado que Israel era una nación más pequeña, era una nación no tan poderosa militarmente hablando, Siria quería invadir Israel, quería tomarla para anexarla a su territorio. Los planes de Siria eran la expansión militar a través de la guerra y por eso acosaba constantemente a Israel. En medio de ese acoso, dice el texto, que el rey de Siria, posiblemente Ben-Hadad, así se llamaba, planificó varias emboscadas para el ejército de Israel. Pero tenemos en el relato que Dios impedía justamente eso, impedía que se concretaran estas emboscadas. Porque Dios revelaba a Eliseo los planes del rey de Siria. Y Eliseo a su vez informaba al rey de Israel lo que iba a pasar y le decía, mira, cuida que no pases por aquí, no vayas por acá, porque por aquí y por allá va a estar el ejército del rey de Siria esperándote para emboscarte. ¿Qué producía esto? Esto producía en el rey de Siria y en el ejército de Siria un desgaste anímico, ¿no es cierto? Y también un desgaste de recursos porque movilizar los ejércitos no era nada barato ni fácil y también producía una frustración, ¿no? ¿Qué está pasando que no logro acertar con estas estrategias militares donde quiero emboscar al rey de Israel, ¿no? Entonces estaba frustrado el rey, estaba enojado y pensaba que había gente infiltrada o gente de ellos vendiendo información al rey de Israel. En este punto del relato, en esta primera parte, yo quiero señalarles a ustedes y quiero invitarles a que ustedes vean conmigo 4 detalles principales e importantes de esta primera parte del relato. El primer detalle, Dios tiene el control de todo. Eso nos enseña este relato. Dios tiene el control de todo. No importaba si Siria era la potencia militar del momento. Y si usted, entiendo yo que ha leído un poco, ¿no es cierto?, va a darse cuenta de esto, que en ese tiempo de la historia Siria era la potencia dominante de esa parte del mundo. Pero eso no importaba. Delante de Dios realmente eso no importa, no tiene sentido, porque Dios tiene el control de la situación. Tampoco importaba las reuniones que el rey de Siria tuviera. Tampoco importaba el lugar donde el rey de Siria tuviera estas reuniones. Inclusive podían darse en la mismísima cámara o recámara del rey o en el cuarto más secreto. No importaba, porque Dios tenía el control de todo, ¿sí? No importaba los consejeros, no importaba ninguna de esas cosas. Dios sabía y controlaba los planes de los enemigos de su pueblo Israel. Primer detalle. Vamos a ver el segundo detalle. Dios tenía un siervo, un hombre en este caso, un profeta de Dios, a quien Dios le compartía su visión, su información, visión privilegiada, información privilegiada. Dios tenía un siervo, ¿sí? El rey de Siria podía consultar a los mejores ministros de guerra, los mejores consultores militares, gente experta y todo lo demás. Pero Eliseo consultaba a Dios. Y miren lo importante que es tener comunión con Dios. Es importantísimo tener comunión con Dios, pero no me voy a adelantar a las aplicaciones. Vamos a ver el tercer detalle.
la visión de Dios o la información de Dios, la información que Dios daba a Eliseo tenía un propósito. Y el propósito era salvar a su pueblo Israel. Ahora, quiero que note, esta visión de Dios o esta información de Dios no cambiaba el status quo. Siria seguía siendo potencia militar. El rey seguía siendo el rey, sus ejércitos seguían siendo sus ejércitos. Seguían teniendo el mismo número de caballos, la misma cantidad de carros y el mismo número de ejércitos. No cambiaba el status quo, pero sí guardaba a Israel, sí traía salvación a su pueblo. Ese era el propósito de la visión de Dios, traer salvación a su pueblo. Y el cuarto detalle, muy importante también, es que la efectividad del ministerio de Eliseo traspasó las fronteras, definitivamente. Así que cuando el rey de Siria pregunta y dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Los mismos oficiales le dicen, detente un momento, porque aquí no es que hay alguien que está vendiendo información, nadie se ha vendido, nadie está espiando ni traicionando a la patria. Lo que ocurre es que en Israel hay un hombre de Dios. Y miren cuán importante es esto, porque en ese momento el mal, la fuerza del mal, el mundo, podríamos así llamarlo, reconoce al siervo de Dios. Reconoce cuando hay visión de Dios, palabra de Dios. ¿Y saben qué más ocurrió? Cuando estos le informan al rey de Siria que los planes eran discernidos y entendidos por Dios y revelados a su siervo, se sintieron totalmente limitados frente al poder de Dios. Qué increíble, ¿no? Qué interesante. Ellos dijeron, mira, rey, podemos nosotros planificar las mejores estrategias militares, pero mientras se siga dando esa situación de que Dios discierne tus planes y Dios se los comenta a su siervo, vamos a estar realmente con los brazos atados. Y el mal se frena. Increíble, increíble. Vamos a hacer entonces en este punto una primera aplicación. Y la voy a hacer a modo de pregunta para ustedes. ¿Sigue Dios teniendo el control de nuestra situación al día de hoy? ¿Creemos eso? En medio de la convulsión que estamos viviendo, en medio de la situación de nuestro país, política, social, delincuencial, familiar, ¿creemos realmente que Dios tiene el control de todo? Ahora, quiero invitarte, amén, por supuesto que sí, quiero invitarte a tu vida. Yo, la verdad, no los conozco así a profundidad. Conozco los males de mi iglesia. Tu familia, tu vida, tus problemas, tus conflictos, tus cosas. ¿Puedes decir en esta mañana que realmente Dios tiene el control de tu situación? Humanamente hablando, volviendo al tema nuestro nacional, trato de ver el panorama nacional, humanamente hablando, pareciera que no. Yo concuerdo con ustedes, un amén rotundo. Pero si nos ponemos en zapatos humanos, pareciera que no. Pareciera que la situación y todo se le ha salido del control a Dios, se le ha salido de las manos a Dios. Y es más, el día de hoy pareciera que el mal es una potencia casi militar, ¿o no es así? Vivimos con miedo. Viajando, nosotros venimos del Carmen hasta acá a Quito y uno viene con cierta tensión. Alguna cosa puede pasar, hay que viajar de día, no viajar de noche, cuidarse de una cosa, cuidarse de la otra, por la tensión en la cual uno vive. ¿Sí? Ahora quiero contarle un par de cosas. En el Cantón El Carmen, donde nosotros servimos, tenemos una unidad de pastores interdenominacionales. Dios está haciendo algo bonito y nos hemos unido. Gracias a Dios. Bautistas, pentecostales, asambleas de Dios y alianza. Y tenemos una reunión pastoral y dijimos, vamos a orar por esta nación nuestra porque es necesario hacerlo. Y esta reunión de oración, convocando a todas las iglesias y prestamos un lugar público, una plazoleta cívica que hay en el Carmen, la tuvimos el 6 de mayo.
hubo gente que nos dijo, cuidado con lo que van a orar. Y cuidado si van a mencionar a las bandas criminales, cuidado si van a pedir que estas bandas desaparezcan, cuidado con ese tipo de cosas. Porque seguramente van a venir personas de esta naturaleza a participar, dado que era un evento abierto y público. Y claro, uno piensa, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿será que oro, no? Pero Dios tiene el control de las cosas. Y de rodillas, esa tarde de ese sábado 6 de mayo, oramos pidiendo que el Señor destruya, saque, disuelva, haga lo que tenga que hacer con cada banda, con cada persona de esta naturaleza. Que Dios tenga misericordia y que traiga a Cristo a esas personas. Entonces, uno puede escuchar la voz del mundo, pero principalmente uno tiene que escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Una segunda cosa. Estamos trabajando con un club de niños en uno de los barrios más peligrosos del Carmen. Se llama el 40. Si usted alguna vez escucha el 40, ok. Y resulta que el 40 es el bastión de la banda que controla el Carmen. También nos dijeron, no se metan allí. Y cuando empezamos el club de niños pasaban jóvenes, miembros de la banda, mirando, observando, pero el pastor de niños que tenemos ahí en la iglesia, es una persona muy valiente realmente, valiente. Y los invitó a jugar fútbol, los invitó a jugar pelota. Y jugaron pelota. Y él está haciendo su ministerio de niños y nadie los está deteniendo. No tenemos que escuchar al mal, tenemos que escuchar a Dios. Si realmente creemos que Dios tiene el control de todo, tenemos que vivir conforme al control de Dios. Porque créanme, hermanos, que estos son tiempos donde decimos que Dios tiene el control de las cosas muchas veces, pero en la práctica pareciera que no lo estamos haciendo. Y quiero decirles que muchas iglesias están entregándole el control de la situación al mal. Perdónenme en estas palabras, ¿no? Los cultos de oración de las iglesias se han reducido en extremo, porque la gente tiene miedo a salir, ya no participa de la oración, prefiere quedarse en casa. Eso no tenemos que hacer. Dios tiene el control de la situación. Dios tiene el control de las cosas. Hay gente que se queda en casa, no va a la iglesia, no participa. No hay evangelismo a veces. Dios tiene el control de la situación. Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan 16:31. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el Cristo en el que creemos. Y también dijo en el Evangelio de Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros en este día en particular, hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Una segunda aplicación en esta primera parte. ¿Habrá hombres y mujeres a los que Dios imparta de su visión al día de hoy? En el relato de la Biblia que estamos estudiando, Dios le compartía a Eliseo su información, le daba visión, le decía, mira, haz esto y no hagas esto, porque esto va a traer salvación al pueblo. ¿Hay hombres y mujeres a los que Dios impartirá visión en este tiempo, al día de hoy? Sí, la respuesta es sí, por supuesto que sí. Pero serán hombres y mujeres que buscan la presencia de Dios, no a cualquiera. Aunque sean parte de la iglesia, perdónenme que se los diga así. Tiene que haber una conexión, tiene que haber una comunión para que Dios pueda impartir su visión. Si yo vivo una vida distraído, metido en los temas del mundo, de los negocios, de mis cosas personales, no voy a tener esa conexión con Dios. Si yo no soy un cristiano que tomo mi Biblia todos los días para abrirla y pedirle, Señor, háblame a través de tu palabra, difícilmente voy a conectarme con Dios. Si yo no voy a ser una persona de oración profunda y continua en la intimidad, como dijo el Señor Jesucristo, cierra tu puerta, difícilmente. ¿Y saben qué? Son días estos los que vivimos, que ya lo dijo el Señor Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, y dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Yo encuentro gente, y hablo por mi iglesia, fría, bastante fría, y no sé a veces cómo calentarle. Yo quiero que eso no pase en usted.
Usted puede tener visión de Dios, porque este tema de la visión de Dios no es solamente pastoral. Claro que sí, Dios le da visión al pastor, pero también se la puede dar a cada uno de ustedes por la intimidad que usted tenga y la comunión con Dios. Eliseo no es que era espectacular, era un siervo de Dios, tenía sus virtudes, pero lo que sí tenía de bueno Eliseo es que tenía comunión con Dios. Cuando usted lee la historia, él tenía una frase que se le había enseñado su maestro. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Y qué significa esa frase? Comunión con Dios. Comunión con Dios. Y la tercera aplicación, cuando la iglesia cree y vive la soberanía de Dios, muchas veces no cambia el status quo inmediatamente, pero sí hay dos cosas. Primero, salvación para su pueblo y en segundo lugar, se frena el poder del mal. Así que estos son días donde nuestra responsabilidad como iglesia debemos de vivirla con mayor pasión y con mayor fuerza, porque Dios sí trae salvación, porque Dios sí nos cuida y porque Dios sí puede frenar el mal cuando nosotros descansamos en Él y vivimos bajo la soberanía de Dios. Cuando era bastante joven, estaba tal vez por los 20, hoy tengo 45, no vida, me suelo olvidar de mi edad. De los 40 para acá me dio amnesia. El pastor de mi iglesia nos mandó a una labor misionera. Hizo 2 equipos, mandó un equipo a Puerto Cayo y otro equipo lo mandó a una parroquia que se llama Calderón, en las cercanías de Puerto Viejo. Así que Gabriel y mi persona nos fuimos a Calderón y llevamos un par de bicicletas para recorrer los pueblitos y evangelizar, compartir la palabra. Había un lugar donde había un creyente, una familia de creyentes, Ángel se llamaba él, y frente a Ángel, un primo de él había puesto un local grande, un billar grande, vendían licor también en ese billar y bueno, todo lo demás. Siempre nosotros frecuentábamos ese sector en bicicleta buscando a quién predicarle la palabra, jóvenes, adultos, niños, mujeres, ancianos, etc. Y en una ocasión en ese billar nos llamaron dos personas, dos hombres jóvenes, nos llamaron. Nosotros contentos, quieren conversar con nosotros, quieren tal vez escuchar algo de la palabra de Dios. Dimos la vuelta y nos encaminamos a conversar con ellos cuando inmediatamente el dueño de ese lugar, que era primo de nuestro hermano en Cristo Ángel, se puso en la puerta con sus 2 manos, de espaldas a nosotros y de frente a los hombres que estaban haciéndonos la invitación. Así, tapando la puerta. Miró hacia atrás y nos dijo, váyanse. Nosotros no creíamos, lo hizo por segunda vez y nos dijo, váyase, nos insistió. Y nos miró así con el ceño fruncido. Así que le hicimos caso, nuevamente dimos la vuelta y nos fuimos hacia nuestra casa, donde estábamos hospedados. Al día siguiente nos enteramos de que esos 2 tipos habían hecho una apuesta dentro del billar. ¿Quién nos pegaba primero? Así que en ese momento nos estaban llamando, era para darnos golpes a puñete. Todo por predicar la palabra de Dios en ese momento. ¿Quién nos cuidó? Nosotros no. Yo soy flaco y en ese tiempo era más. Así que no iba a soportar, no iba a entrarme de golpes con esa persona. Hombres ya formados. Fue Dios. Fue Dios, queridos hermanos. Y miren a quién utilizó Dios, a un impío. Dueño de ese local. Pero por ser primo con el otro dijo, no me voy a meter en este tema. Él sabía, reconocía que estábamos haciendo la labor de Dios. Así que cuando caminamos bajo la soberanía de Dios, cuando usted camina bajo la soberanía de Dios, querido hermano, Dios lo va a cuidar. No importa el lugar, el momento, la situación en la cual usted se encuentre, Dios lo va a cuidar. La iglesia puede limitar el mal cuando recibe y camina bajo la visión de Dios. Miren, una de las cosas bonitas que pudimos hacer en el Carmen es que contamos cuántos carros habían en la iglesia de los hermanos. Bueno, salieron como 25, 30 vehículos. Ok, dividimos a la iglesia en los tantos vehículos habían. Unos podían con 4 personas, otros con 5 personas. Y dimos recorridos de la ciudad.
25 recorridos cubriendo toda la ciudad. Y ese domingo salimos a orar por toda la ciudad del Carmen, cada barrio, cada calle. Y pedíamos dos cosas. Cuando encontrábamos alguna cosa del mal, una licorería, una cantina, un lugar donde sabíamos que había peligro, que vendían drogas, Señor, destruye eso. Cierra ese local. Y cuando veíamos una iglesia, una familia, una escuela, pedíamos bendición para ese lugar. Y cuando hicimos eso, después de ese domingo de oración, llegan a la iglesia 2 personas y me dicen, pastor, ¿sabía usted que mi prima que tenía una licorería 2 semanas después cerró? ¿Y por qué cerró? Ya no tenía clientes. ¿En serio? Sí, ya no tenía clientes. Me dice. 2 de aquella. Para mí es bastante. Porque son 2 lugares que corrompen menos a la juventud. El mal se ve frenado cuando usted y yo hacemos nuestra tarea. Pero si vivimos indiferentemente, que lo haga el pastor o que lo haga otro, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a una segunda parte. Volvamos al relato de segundo libro de Reyes y vamos a los versos 13 y 14. Volvamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Y él dijo, hablando del rey de Siria, ¿no? El rey de Siria dijo, id y mirad dónde está el profeta, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Aquí vamos a ver otros 4 detalles importantes. El primero de ellos, muy importante, y quiero que me preste mucha atención. El rey de Siria se propuso callar la voz profética de Dios. El rey de Siria se propuso callar la voz profética de Dios. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque callando la voz profética en Israel, Israel quedaría a la deriva, quedaría en acefalía, quedaría sin liderazgo y por lo tanto allí sí sería una nación vulnerable y presa fácil de los planes de conquista del rey de Siria. Inteligente el rey, hay que darle su mérito. Y sabía lo que debía hacer, de mala forma, pero sabía lo que debía hacer. Así que ese es el primer detalle importante. El rey de Siria procuró callar la voz profética. Así actúa el mal. ¿Por qué creen ustedes que estamos como nación de la forma como estamos? Y estamos de esta forma, ¿no? Problemas en la presidencia, sin asamblea, sin liderazgo, mis queridos hermanos, sin liderazgo. Porque una nación sin liderazgo es una nación frágil, es una nación vulnerable, es una nación que no va a ningún lado. Debemos clamar y orar para que el Señor levante verdaderos líderes, porque el mal siempre ataca la cabeza, ni se diga las iglesias. ¿A quién cree usted que tiene el enemigo en la mira, el más buscado en su lista, ¿no? Número 1, al pastor. Y siguen en la lista los líderes, diáconos, líderes de alabanza, y más si son públicos, porque cuando él logra destruir, dañar a un personaje público espiritualmente hablando, causa un tremendo impacto en la iglesia, un terrible impacto en la iglesia. Por eso hay que orar, y de eso voy a más luego hablar, para terminar. Hay que cubrirlos en oración. Porque Satanás y el mal siempre apunta a la cabeza para callar la voz profética. El segundo detalle de esta segunda parte del relato, notemos que Eliseo tuvo calma. ¿Notan eso en el pasaje? Más fresco que la lechuga. Tranquilo. Qué increíble, ¿no? La tranquilidad de Eliseo, ¿no es cierto? Una calma tremenda. El profeta tenía una seguridad inconmovible, fruto de su inconmovible relación con Dios. Es que, queridos hermanos, cuando uno descansa en las manos de Dios, pero de a de veras, uno tiene seguridad.
seguridad en la vida, seguridad en los pasos que da. Así que notamos que Eliseo tuvo calma. Ese es el segundo detalle muy importante. Versículos 15 y 16 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Giesi es su nombre, ¿no? Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Entonces sale el siervo, ¿no? Y de pronto la casa era tal vez como esta, que tenía una vista bonita hacia la ciudad, y ve el siervo que están rodeados por el ejército sirio. Se asustó, normal, aplaudía con las piernas. Y entra corriendo a decirle a su señor, al profeta, y le dice, oye, estamos perdidos. ¿Por qué Giesi tuvo miedo? Porque Giesi era otra cosa, pues. Ese no tenía la misma relación con Dios. Pero sale Eliseo, ve al ejército y dice, tranquilo. No te preocupes que aquí no va a pasar nada, ¿no? Tranquilo. Tenía seguridad. El tercer detalle de esta segunda parte del relato. No todos tenían la visión espiritual del profeta. No todos tenían la visión espiritual del profeta. El siervo de Eliseo no la tenía. Él ve al ejército humano. Eliseo veía al ejército de Dios. Carros de fuego y gente de Dios, ¿no? El profeta tiene que orar pidiendo que Dios le conceda a Giesi, Señor, ten misericordia, ábrele los ojos. Abre, y qué frase, ¿no? ¿Qué frase esa? Señor, abre sus ojos. Espiritualmente hablando, ¿no? Porque Giesi, claro que veía humanamente, pero no veía la dimensión de Dios. No veía el plan de Dios. No tenía visión espiritual. Su visión era corta, limitada, porque era humana. Era humana. Y Eliseo ora y le dice, Señor, abre sus ojos para que Giesi viera lo que Eliseo sí estaba viendo. ¿Sí? Lo que aquí vemos es que cuando hay una lucha espiritual, mis queridos hermanos, siempre habrá choque de visiones. No sé, yo creo que le ha pasado. Usted quiere hacer algo bueno y hay gente que le dice no. Usted quiere honrar a Dios, servir a Dios y habrá gente cercana a usted, porque Giesi era cercano a Dios, a Eliseo, era su siervo. Le va a decir no. No, pues ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a dar el diezmo? Perdón. ¿Cómo vas a servir al Señor, meterte en ese ministerio? ¿Cómo vas a decir que quieres ser pastor? Pero Dios le ha puesto esa visión a usted. Así que cuando uno quiere hacer las cosas de Dios, cuando uno tiene visión espiritual, siempre habrá la visión humana que va a venir a usted y habrá confrontación, choque de visiones. Ahí está la gran pregunta, ¿qué decisión va a tomar usted? ¿A qué visión le hará caso en ese momento? ¿La humana o la divina? Y el cuarto detalle que se vuelve a repetir en esta segunda parte del relato es que Dios sigue teniendo el control de todo. Miren, Dios permite que venga el ejército de Siria y que rodeen a Eliseo. Humanamente hablando, ¿dónde está Dios? Esa era la pregunta de Giesi, ¿dónde está Dios? Pero Eliseo dice, tranquilo, que Dios está por encima de todo. Y hay carros de fuego y gente de Dios, ángeles de Dios, listos para protegernos a ti y a mí. Dios sigue teniendo el control de todo. Una segunda aplicación. ¿Ha notado usted que el mal trabaja arduamente para callar la voz profética en este mundo? El mal trabaja para callar la voz profética en este mundo. ¿Cómo lo hace? Ya le dije que Satanás ataca a líderes y pastores. Por eso es vital que la iglesia ore por sus líderes. Ustedes, querida iglesia de Dios, querida iglesia de Puembo, oren por su pastor. No es perfecto, tiene errores, claro que sí, no los voy a enumerar hoy. Somos humanos, tenemos errores los pastores, muchos, pero necesitamos de sus oraciones. Porque también tenemos conflictos, también tenemos miedos, también tenemos temores. Podemos errar porque somos humanos, somos frágiles y muy frágiles. Y muchas veces estamos en el ojo de la tormenta, por eso necesitamos sus oraciones. Hace 15 días atrás, con otros pastores tenía que hacer una visita a un sector, ya no es de Esmeraldas, Las Golondrinas, ahora pasó a Imbabura, ¿no? Esa parte de allí. Y íbamos a visitar una iglesia en crisis, a un pastor en crisis.
y me enfermé el día anterior. Me enfermé el día anterior y me sentía tan mal, corporalmente y anímicamente, que yo dije, esto no es solamente enfermedad física. Así que tomé el celular y le escribí. Le escribí al cuerpo diaconal de mi iglesia, le escribí al cuerpo de pastores y le escribí a otros hermanos en Cristo. Oren por mí, porque mañana tengo que hacer esto y no me siento bien. Y los hermanos empezaron a orar. Dormí, al siguiente día no era que estaba bien recuperado, 50-50. Pero me fui, tomé la decisión, me fui. Y hasta el mediodía estuve enfermo, literal, enfermo hasta el mediodía. De las 12 en adelante, sano. Eso no era enfermedad. Eso era poder del enemigo, poder del mal, que estaba frenándonos para no ir a hacer una labor de rescate de una iglesia. Y vaya que fue de bendición, porque conversamos con las familias, habían muchas mujeres golpeadas por casos de adulterio, a las cuales pudimos dar una palabra de Dios y levantar y apoyar a la iglesia a través de palabra de ánimo. El mal siempre va a atacar y necesitamos de las oraciones de ustedes. ¿Cómo más acalla la voz profética del mundo? ¿Cómo estoy con el tiempo, pastor? Sí, bueno, 5 me faltan. Muy bien, gracias. Vamos rápido. Levantando falsos líderes espirituales. Hoy pululan los falsos líderes espirituales. ¿Cómo más apaga la voz profética? Apartando al creyente, a ustedes, de la lectura de la Biblia, de la oración y de congregarse. Cuando usted no lee la Biblia, no ora y no se congrega, usted calla en usted la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y también lo hace a través del miedo y de la intimidación. Cuando el creyente siente miedo, se siente así, miedo, pero un miedo tremendo, Satanás y el mal calla la voz profética. Todo esto lo hace porque sabe que quitando la voz profética quita la dirección del pueblo de Dios. La segunda aplicación, no importa lo grande del conflicto que estés viviendo, es posible tener visión de Dios en medio de cualquier situación. Y eso va a depender de la calidad de la relación que tengas con Dios y de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. En tu vida y en la iglesia van a haber choques de visiones. Va a estar la visión espiritual y va a estar también la visión humana. ¿Cuál escogerás? Discernimiento de Dios. Yo oro y es mi deseo que siempre escojas la visión espiritual. Muchas veces la visión espiritual va a parecer imposible, va a parecer que no existe, pero está allí y es real, ¿sí? Y Dios sigue teniendo el control de todo. Para terminar, el desenlace de esta historia es muy interesante, porque los papeles se invierten. Nuevamente Eliseo ora y ya no son los sirios los que tienen el control, sino que ese ejército llega a estar a merced del ejército de Israel, ¿no es cierto? A través de una ceguera, que no es física, es una ceguera que Dios dio. Dios entregó en manos de Israel a sus propios enemigos. Querida iglesia, hoy como nación, como iglesia y de manera personal, también enfrentamos enemigos formidables, de cualquier índole. En ese problema, en esa situación en la cual tú estás, enfrentas enemigos que parecen formidables. Hay mucho temor e incertidumbre en el ambiente, incluso dentro del mismo pueblo de Dios. Pero el mensaje de hoy nos invita a no equivocar nuestra visión y no equivocar nuestra fe. Dios tiene el control de todo. Amén, amén, amén. Te invito a orar. Ponte de pie un ratito, por favor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero darte las gracias en esta mañana por esta preciosa oportunidad de poder compartir tu palabra en un pasaje de la Biblia, un pasaje sencillo aparentemente, pero tan lleno de enseñanza, de desafíos para nuestra vida. Señor, vivimos tiempos también complicados y difíciles. Estamos tentados a no confiar en tu soberanía, porque puede ser que teniendo recursos, confiemos en nuestros propios recursos para resolver nuestras propias situaciones. O puede ser que no teniendo recursos nos sintamos totalmente abandonados por ti y por personas alrededor de nosotros. Señor, en cualquiera de ambas situaciones, ayúdanos a caminar a tu voluntad y creer y confiar y entender que tú tienes el control de todo, que hay un mensaje, que hay una situación, que hay un propósito que tú quieres para con nosotros detrás de cada cosa que nos sucede.
Señor, que esta iglesia, Alianza en Puembo, sea una iglesia de visión espiritual. Oro por cada hermano, por cada familia, por cada amigo, amiga aquí presente, que está enfrentando alguna situación. Oro para que escuche tu palabra, tu voz, mas no la voz humana, que puede venir de su propio corazón o de su propio razonamiento o de alguna persona cercana a él o ella. En tu voz y en tu visión encontraremos victoria y resolveremos la situación en tus fuerzas. Pero si escuchamos la voz humana no tendremos esperanza y erraremos el camino. Oramos por el pastor Gio. Y quiero orar en esta mañana por él y por su esposa para que tú los cubras en el nombre de Jesús. Para que tú los cuides. Porque el mal quiere callar la voz profética. No permitas que eso suceda en esta iglesia, amado Señor. Bendice a los líderes, a cada líder de grupo, de células, los que trabajan con los niños. Señor, derrama de tu palabra a través de ellos a toda la iglesia de Dios. Y anima a cada creyente a que no pierda, a que no se enfríe en esa comunión contigo. Que leamos la palabra, que oremos, que busquemos la comunión con los hermanos. Bendícenos y gracias por tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para el Señor la gloria. Amén. Gracias, pastor. Vamos a terminar cantando con gozo y alegría. Amén. Vamos a cantar. Oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los peces. Todo entre la tierra.
Vamos a cantarle a ese Dios que tiene poder, amén. Vamos a cantar con todo el gozo. Poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay amor, amor, sin igual amor en Jesús que murió. Hay amor, amor, sin igual amor en la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por este día. Te adoramos, Padre, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tenga una hermosa semana, amada iglesia.